Oyen, Sí, Sí, doctor. ok, perdón por la demora, pero me atrasé, había un montón de tráfico. Eh, ok, entonces los músculos del muslo están divididos en tres compartimentos, que son los que vamos a ver hoy: el compartimento anterior, el compartimento posterior y el compartimento medial. El compartimento anterior es a donde se encuentran los músculos que son flexores de la cadera y extensores de la rodilla, o sea, llevan la cadera hacia adelante, haciendo sinergia con el iliozoas y principalmente haciendo extensión de la pierna. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están jugando fútbol o están peleando y le tiran una patada a alguien, los músculos del compartimiento anterior son los que hacen la fuerza para estirar la pierna y darle fuerte a lo que le están dando. Entonces, básicamente tenemos dos músculos: uno es el sartorio, que es este que están viendo acá, y el otro es el cuádriceps femoral. Entonces el sartorio, como pueden ver acá, se origina en la espina ilíaca anterosuperior, cruza desde anterior y lateral hasta convertirse en un músculo medial y relativamente posterior, y llegar a insertarse distalmente en un conjunto de ligamentos que se insertan en la cara anteromedial del tercio proximal de la diáfisis de la tibia, que se llama la pata de ganso o el hamstring. Entonces, este músculo viene desde la pelvis, pasa todo el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, y llega hasta la tibia, y eso lo convierte en el músculo más largo del cuerpo. Es clínicamente importante porque bajo el sartorio está protegido el paquete neurovascular femoral, y también nos va a servir como uno de los límites del triángulo femoral, que vamos a ver más adelantito. Entonces, es el músculo más anterior del compartimiento anterior, está así encima del cuádriceps femoral. Y como pueden ver acá, entonces sus acciones implican que va a mover la pierna y el fémur. Entonces colabora tanto en la flexión de la cadera como, perdón, en la extensión de la cadera como en la flexión de la pierna. Entonces ese es el sartorio. Y después tenemos a el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral, como su nombre lo indica, y como hemos visto el bíceps y el tríceps, entonces está formado por cuatro cabezas, que en este caso se llaman, tres de ellos se llaman los bastos y el recto femoral. Los bastos se originan en el fémur, en diferentes partes de la diáfisis del fémur. Entonces tenemos el basto lateral, que se origina en la cara lateral del fémur; el basto medial, en la cara medial, un poquito más distal que el basto lateral. Y distalmente, si ustedes se fijan, sus fibras, especialmente la del basto medial, son oblicuas, porque los bastos lateral y medial se insertan en los bordes laterales del polo superior de la rótula y los traccionan la rótula uno para cada lado, obviamente lateral a lateral y el medial a medial, para mantener un cierto equilibrio que va a ayudar a mantener la rótula en su lugar, en el surco intercondilio. En el centro de ellos y superficial tenemos a el recto femoral. El recto femoral sí se origina en la pelvis, antes de la cadera, en la espina ilíaca anteroinferior, no como el sartorio, que el sartorio iba en la espina ilíaca anterosuperior. Bueno, entonces este se origina de la espina ilíaca anteroinferior y viene por todo el centro del muslo hasta insertarse en el tendón común, que es el tendón del cuádriceps femoral. Y si ustedes retiran estos tres, entonces van a encontrar abajo el vasto intermedio. Tienen que hacer a un lado el recto femoral para poder ver abajo el vasto intermedio, que se origina en la cara anterior de la diáfisis y se inserta distalmente pues en el mismo lugar. Ahora, cuando el tendón llega aquí a la rótula, va a hacer unas extensiones a los lados que les decía que se llaman los retináculos lateral y medial, que unen los bordes laterales de la rótula con los cóndilos femorales y le dan también, junto con
los vientres estos musculares de los vastos lateral y medial, que son bien oblicuos, le dan estabilidad a la rótula. Entonces la rodilla en general, incluyendo a la rótula, tiene estabilizadores dinámicos y estabilizadores estáticos. Los estabilizadores estáticos son los ligamentos y los estabilizadores dinámicos son los músculos asociados a la rodilla. Entonces, parte de los ligamentos estáticos de la rodilla son los retináculos lateral y medial y los tendones del tendón patelar. El tendón cuadricipital, como es parte de un músculo, entonces es parte de los estabilizadores dinámicos. Eso es una de las razones por las que los pacientes, por ejemplo, cuando tienen una debilidad provocada por falta de ejercicio, por ejemplo, o por una lesión del nervio femoral, entonces van a tener una hipotrofia del cuádriceps y la rodilla se vuelve inestable. Entonces la gente llega diciendo que la rodilla se siente que les falsea, sienten como que se les va a zafar la rodilla. Y una de las razones, aparte de las lesiones de los ligamentos cruzados que pueden provocar eso, una de las otras opciones es una debilidad del cuádriceps. Entonces, lo que se manda a hacer es rehabilitación a los pacientes para fortalecimiento del cuádriceps. El cuádriceps en su conjunto es uno de los músculos más grandes del cuerpo. Quema un montón de calorías y es por eso que entrenar ese músculo hace que las personas se mantengan delgadas porque consume un montón de energía. Entonces, vasto lateral, vasto medial, recto femoral y abajo del recto femoral el vasto intermedio. Como estamos hablando de un solo compartimiento, entonces están inervados por un solo nervio, que es el nervio femoral. El nervio femoral, que ya habíamos dicho que pasa por la laguna muscular del espacio retroinguinal, entra hacia el compartimiento anterior del muslo y va a proveer la inervación motora para el sartorio y para el cuádriceps femoral. Ahora entonces nos vamos al compartimiento medial. El compartimiento medial está compuesto por los músculos aductores, o sea, los que cierran los muslos. Para hacerlo así más fácil, estos están inervados por el nervio obturador que sale a través de la membrana obturatriz y que ya lo habíamos mencionado también como parte de lo que pasa a través del agujero obturador. Entonces, de estos músculos tenemos a el pectíneo y después tenemos a tres aductores, el aductor corto, el aductor largo y bajo esos dos, un poco más profundo, el aductor magno. El aductor magno o aductor mayor, por supuesto, es el más grande de ellos y tiene distalmente, bueno, todos proximalmente se originan del cuerpo del pubis o de la rama ilio o isquiopúbica. Entonces el pectíneo está originado en la rama iliopúbica y el aductor corto y aductor largo se originan de la rama isquiopúbica. El aductor magno distalmente va a tener dos inserciones que pueden ver acá. Aquí están entonces retirado una parte de los aductores, del aductor largo especialmente. Entonces, distalmente, esta inserción que está acá es la inserción membranosa del aductor magno y esta es la inserción tendinosa. La inserción tendinosa es la que va a insertarse en el tubérculo del aductor, que ya lo habíamos mencionado, que está por arriba del epicóndilo medial del fémur. Entonces, inserción membranosa, inserción tendinosa. Y en medio de las dos inserciones van a tener un espacio. Este espacio que está acá se llama el hiato del aductor y es clínicamente importante porque por acá pasa la arteria femoral en su camino hacia volver posterior. Entonces, ustedes en esta imagen pueden ver cómo la arteria femoral va por arriba, por anterior al aductor magno
y de repente se mete al hiato del aductor y se vuelve posterior, entrando a la fosa poplitea. Entonces, en este punto, la arteria femoral cambia de nombre para convertirse en la arteria poplitea, que posteriormente se va a dividir en sus dos ramos terminales, que son las arterias tibial anterior y posterior. Entonces, ese cambio ocurre en el hiato del aductor. ¿A dónde se encuentra el hiato del aductor? En el tercio distal del muslo, entre las inserciones membranosa y tendinosa del aductor magno. Entonces, después de los otros aductores, importante es el aductor largo, aparte porque es el segundo, porque es el segundo en potencia, también porque su borde lateral no puede servir como el otro de los límites del triángulo femoral. Entonces teníamos el sartorio que viene desde la espina ilíaca anterosuperior en este sentido, acá. Entonces el borde medial del sartorio es el borde lateral del triángulo femoral. Y después tenemos el borde lateral del aductor. Largo va a ser el límite medial y el ligamento inguinal es el límite superior. Entonces eso forma un triángulo que se conoce como el triángulo femoral. Y las estructuras que pasan por abajo del ligamento inguinal, que es el espacio retroinguinal, entran al triángulo femoral. Ya más adelantito vamos a ver una imagen de esa cuestión. Entonces, esto es como un resumen de cómo se mueve la cadera. Entonces, la cadera se mueve en flexión como resultado de la acción del iliosoas, que está formado por el psoas mayor y el ilíaco. El tensor de la fascia lata, que es un músculo que está en la región, obviamente en la parte proximal de la fascia lata, que está en la cara lateral del muslo y que va a insertarse distalmente en el cóndilo tibial, va a provocar junto con el glúteo medio y un poco menos importante el glúteo menor, la abducción, o sea, separar los muslos. Por el otro lado tenemos los músculos del compartimento medial, donde están el abductor corto, largo y magno, que van a provocar la aducción. Eh, y el pectíneo, que tiene un poco de menos potencia para eso. El piriforme, que lo habíamos mencionado en la clase anterior un montón de veces, porque divide el agujero obturador en las dos fosas. Y finalmente tenemos este músculo que está acá, que es el músculo grácil o gracilis. Es el más medial de todos los músculos del compartimiento aductor. Y distalmente va a insertarse también en la pata de ganso. Entonces, tenemos un músculo del compartimiento anterior que se inserta en la pata de ganso, que es el sartorio, un músculo del compartimento medial, que es el más medial de todos, que es el gracilis. Y en la cara posterior tenemos a otro que se inserta también en la pata de ganso, que ya vamos a ver que es el semitendinoso. Entonces, esta es la imagen del espacio retroinguinal, que les dije que está limitado por arriba por el ligamento inguinal, por abajo por la rama iliopúbica y la eminencia iliopúbica, y lateralmente por la espina ilíaca anteroinferior. Y está dividido, entonces, en eso, todo eso, lo que está por abajo del ligamento inguinal es el espacio retroinguinal, pero está dividido en dos lagunas por el ligamento, ¿cómo se llama? El iliopectíneo, que va a dividirlo en la laguna muscular y la laguna vascular. La laguna muscular, entonces, se encuentra el iliosoas y el nervio femoral, y en la laguna vascular se encuentra la arteria y la vena femoral más el canal femoral. Entonces, el paquete neurovascular femoral va por abajo del ligamento inguinal siempre en este orden, que es de lateral a medial, nervio, arteria y vena. De lateral a medial, nervio, arteria y vena. En diferentes lagunas, ¿verdad? Entonces, eso es el espacio retroinguinal. Y esto es el triángulo femoral. Como pueden ver, los componentes de el
contenido del espacio retroinguinal entran al triángulo femoral que está delimitado por arriba por el ligamento inguinal, medialmente por el borde lateral del aductor largo y lateralmente por el borde medial del sartorio. Como piso van a tener a el músculo pectíneo y a el iliosoas, y como techo la fascia femoral, la fascia profunda femoral, y de contenido nervio, arteria y vena femoral más el paquete, no, perdón, el paquete no, más el conducto linfático con los ganglios que van por esa zona. Entonces, este es uno de los esquemas junto con el espacio retroinguinal que pueden venir en el examen. Esta que está acá es la vena safena mayor, que es una vena que perfora, es una vena superficial, la vena superficial más importante del miembro inferior, que se vuelve profunda al perforar la fascia femoral e ir a drenar, perdón, finalmente a la vena femoral. Y una vez que pasan por abajo del ligamento inguinal, entonces cambian de nombre y esta se convierte en la vena ilíaca externa y la vena ilíaca externa y la arteria ilíaca externa, ya aquí más proximalmente. Entonces, el ligamento o arco iliopectíneo que divide a la laguna muscular y la laguna vascular. Y esto que está acá es lo que se conoce como el canal subsartorial. El canal subsartorial es por donde van la arteria, la vena femoral, más un nervio, que es el nervio safeno. Es un paquete neurovascular, o sea, no incluye el nervio femoral. El nervio femoral se queda en el compartimiento anterior, inervando al sartorio y al cuádriceps femoral. Y la arteria y la vena que pasan por el espacio retroinguinal entran al triángulo femoral. Cuando llegan al vértice del triángulo femoral, se meten a un canal que se llama el canal subsartorial. Este canal va protegido por abajo del sartorio y va a terminar en el hiato del aductor, a donde les decía que la arteria y la vena se vuelven posteriores y se transforman, cambian de nombre en arteria y vena poplitea. Entonces, en este corte transversal del muslo van a ver a dónde está ubicado. También se le conoce, por cierto, como el canal de Hunter, al canal subsartorial. Entonces, ustedes tienen al sartorio por arriba, después tienen lateralmente al vasto medial e inferiormente al aductor largo. Entonces, ahí en medio de esos tres va el paquete neurovascular femoral, que incluye arteria y vena femoral más el nervio safeno, no el nervio femoral. En este punto, en este nivel, no el nervio femoral. Después acá en este corte pueden ver otras cosas. Por ejemplo, pueden ver el recto femoral, el vasto intermedio, el vasto lateral. Esto que está acá es el fémur con su canal femoral. Acá pueden ver el nervio ciático. Aquí van la arteria femoral profunda y los vasos que van pegaditos a el hueso que van dando las arterias nutricias. Y esto es el el aductor magno, que está por abajo del aductor largo. Entonces, esto es el aductor magno. Esto es el músculo gracilis. Y acá atrás están los del compartimiento posterior, que son los isquiotibiales. Dentro de los que tienen, esta es la cabeza larga del bíceps femoral y después este es el semitendinoso y el semimembranoso. Y aquí entonces está el compartimiento posterior del muslo, que se les conoce, les decía, como los isquiotibiales. Los isquiotibiales no son todos isquiotibiales, porque como pueden ver ustedes, uno de ellos, que es el bíceps femoral, no va para la tibia, sino va para la cabeza del peroné. Entonces, tenemos tres músculos. El bíceps femoral, que tiene una cabeza larga, que se origina de la tuberosidad isquiática, como todos los demás, pero también tiene una cabeza corta, que la ven acá abajo, y que se origina de la cara posterior de la diáfisis del fémur. Y por el otro lado tenemos a los dos
que son los semimembranoso y semitendinoso. Tenemos el semitendinoso superficialmente y es un músculo que tiene un corte transversal un poco ovalado, como redondito. Y abajo tenemos al semimembranoso, que es mucho más ancho y aplanado y tienen inserciones distales diferentes. El semimembranoso, que lo pueden ver aquí, va a insertarse en la cara posterior del platillo tibial medial. En cambio, el semitendinoso da la vuelta, se hace anterior y va a insertarse en la pata de ganso. Entonces, al final, la pata de ganso es un conjunto de tendones formados por, en ese orden, el semitendinoso, el gracilis y el sartorio, que vienen uno de cada compartimiento. El sartorio del compartimiento anterior, el gracilis del compartimiento medial y el semitendinoso del compartimiento posterior. El compartimiento posterior es un compartimiento flexor de la pierna, o sea, lleva el talón en dirección, perdón, a el glúteo. Entonces, en su conjunto les decía que se conocen como los isquiotibiales. Están inervados, obviamente, por el nervio ciático, que es el gran nervio que pasa por acá, que se divide pues en sus dos ramos terminales, que son el nervio tibial y el peroneo común, que ya los habíamos mencionado. Entonces, esto es el bíceps femoral, donde se puede ver más claramente su cabeza larga y su cabeza corta. Y ustedes lo tienen que distinguir porque va hacia la cara lateral de la rodilla. Y acá vamos a obtener la formación de otro espacio que es la fosa poplitea. Entonces, la fosa poplitea tiene forma romboidal, lo cual quiere decir que tiene 4 límites. El límite lateral va a ser el bíceps femoral. El límite medial, superolateral, el bíceps femoral, superomedial, el semitendinoso y semimembranoso. Y después tenemos inferomedial e inferolateral a los vientres lateral y medial de los gastrocnemios, que son músculos de la pierna que vamos a ver en la siguiente clase teórica. Esto es la pata de ganso, a donde tenemos el sartorio, el gracilis y el semitendinoso, que se insertan en ese orden en la pata de ganso. Y otra cosa que pueden ver acá es, esto es el vasto medial, este es el tendón del cuádriceps, estos son los retináculos, en este caso el retináculo lateral y al otro lado el retináculo medial, y este es el tendón patelar. Estos son los músculos gastrocnemios, que son parte del tríceps sural, que es ese grupo de músculos que tenemos en la cara posterior de la pierna. Y aquí se alcanzan a ver pues los cóndilos femorales y el platillo tibial. Y eso es los 3 grupos musculares del muslo. ¿Preguntas? No, doctor. Ok, esto lo vamos a repasar todo en la clase del viernes en la necroteca, porque vamos a ver los músculos que vimos en la clase de ayer y la clase de hoy. Entonces, cualquier duda, pues mañana la despejamos. Entonces, si no hay dudas, mañana no tenemos clase y tendríamos clase el viernes en la necroteca. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Es que mis compañeros que llevan clase con el doctor Pineda le dijeron de que el examen era la siguiente semana. Entonces, eh, ¿qué día o cuándo va a ser el examen? No, el examen, este parcial son 4 semanas. Ahorita estamos terminando la segunda. Entonces faltan 2 semanas más. Ah, ok, está bien. Sí, ok. Entonces, bueno, nos vemos el viernes en la necroteca. Gracias.